compártenos pantalla. ¿Cómo estás? Buenos días. Ahí está. Buenos días, Jubes, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí chambeando. Correcto. Bueno, Anita, pues te estás en tu casa y pues ayúdanos, ilústranos, danos luz sobre este tema tan importante que son las pensiones. Bueno, pues buenos días a todos. Me da mucho gusto, como les comentaba, volver a estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a ver el tema de pensiones. Ya en alguna ocasión me había tocado la oportunidad de compartirlo con ustedes, pero creo que es importante para las personas que no lo hayan visto o para las personas que se quedaron ahí con dudas, volver a retomar el tema, un tema pues que sí en realidad nos puede ayudar mucho tanto a los contadores como a las personas que en algún momento quisieran buscar su pensión. Nosotros como contadores, pues es importante que podamos asesorar a nuestros clientes de una manera correcta para ver cuáles son las cuestiones básicas de lo que son las pensiones. Aquí lo voy a tener abierto el chat por si hay alguna duda, igual conforme vaya avanzando la presentación, la podemos ir viendo. Por aquí me da gusto ver que hay personas que son de fuera, no nada más tenemos gente aquí local. Aquí nos pusieron que saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hace 3 semanas estuve yo por allá, qué bonitos lugares tienen, saludos. También veo que de Chetumal, entonces qué bueno que tengamos gente foránea y que estemos extendiendo pues estas capacitaciones que Juventino nos da la oportunidad de revisar a todos y de aprender en conjunto, porque hay cosas que puedo saber yo, otro contador, entonces es importante. Y miren, bueno, ya salió alguien más de Durango, alguien de Hermosillo, Sonora, entonces qué gusto, la verdad, poder compartir con gente foránea. Igual lo de las pensiones, pues es algo federal, entonces lo podemos ver en cualquier parte del país. Y la oportunidad que nos da el Internet de poderlo hacer ya de esta manera también es importante. Importante también recalcar que vamos a ver el tema de pensiones, pero de temas de pensiones del Seguro Social, porque luego se me hacen ahí, se me revuelven un poquito con las pensiones del ISSSTE. Ahorita vamos a ver temas Seguro Social. Entonces, para que lo tengan bien en cuenta y para que no nos confundamos en el momento de estar revisando. Siguen acá Guanajuato y Guadalupe, Nuevo León. Qué bien. Saludos a todos. Entonces, bueno, iniciando ya con nuestro tema como tal de pensiones, vamos a ver primero qué son las pensiones. La pensión es una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laboral o cumplir 60 años de edad. Entonces, importante recalcar aquí que tenemos varios tipos de pensiones. Podemos tener pensiones, bueno, las que más recurren ahorita es importante recalcar que está llegando lo que hace años se vislumbraba. Ahorita en estos años ya muchas personas de la generación, digamos de la generación de la ley anterior, están empezando a cumplir 60 años. Entonces, ahorita está habiendo mucha gente que se está pensionando por edad. Acordémonos, bueno, ahorita vamos a ver los preceptos de cada una de los. Bueno, comentábamos lo que son las pensiones. Entonces, podemos tener diferentes tipos de pensiones de acuerdo a la que nos corresponda. Nos pueden corresponder la de por edad, dependiendo de los 60 años o por algún riesgo de trabajo. Tenemos también pendiente un curso con Juventino, que ya lo platicamos también, que va a ser de los tipos de incapacidades para
determinar cuáles son los tipos que podemos tener, tanto de enfermedad general como de riesgo de trabajo, y ver la consecuencia que pueden tener estas incapacidades. Una de ellas es que el trabajador se pensiona, pero aquí nos vamos a enfocar directamente en la pensión. De igual manera, en caso de fallecimiento del trabajador o pensionado, se protege a los beneficiarios. En ambos casos, el previo cumplimiento de los requisitos de la ley del Seguro Social. Eso también lo vamos a ver conforme este curso. Importante ahorita recalcar que el seguro ha tenido muchas pensiones, desgraciadamente, con el tema de la pandemia, pues muchas personas fallecieron, entonces tuvieron que ser sujetas a pensión. Entonces ahorita el seguro, la verdad es que tuvo que hacer desembolsos grandes por el tema de pensión, tanto para las personas que fallecieron y los que aplicaban para tener una pensión. Yo creo que el 2020 y 2021 han sido los años en el que el seguro ha tramitado más pensiones históricamente. Entonces, vamos con la primera, que es a lo mejor la que a todos nos interesa o estamos viendo con más común, que es la pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, que es la que hablábamos que es por edad. Esta pensión de cesantía en edad avanzada o vejez se otorga al asegurado que, habiendo cumplido 60 y 65 años de edad respectivamente, cuente con un periodo de cotización que prevé la ley del Seguro Social, haya causado baja del régimen del seguro, obligatorio del seguro, y esté privado de trabajo remunerado y se encuentre vigente de sus derechos. Aquí vamos a encontrar los requisitos que vamos a necesitar para este tipo de pensión. La primera va a ser la edad. Vamos a tener que tener 60 o 65 años, depende en la ley que nos encontremos el supuesto. Los periodos de cotización, que ahorita vamos a ver cuál le corresponde a cada uno. Y importante, tenemos que haber causado baja del régimen obligatorio del seguro. Ese régimen obligatorio del seguro es cuando estamos dentro del Seguro Social, pero mediante un patrón. Ese es nuestro régimen obligatorio. Para yo empezar mi pensión, vamos a tener que el patrón nos va a tener que dar de baja. No vamos a poder tener el régimen obligatorio mientras tengamos nuestra pensión. Y tenemos que estar privados de trabajo remunerado, o sea que no debemos de tener un sueldo, no debemos de estar en nómina, no debemos de estar en ningún tipo de trabajo que sea remunerado. Y lo más importante, se encuentre vigente de sus derechos. ¿Cuáles van a ser nuestros requisitos básicos? Dependiendo la ley en que nos encontremos, el periodo mínimo de cotización va a ser de 500 semanas. Estas 500 semanas van a ser hasta la ley del Seguro Social vigente al 30 de junio del 97. Por eso escuchamos de repente decir, es que si estuviste o estás en la ley del 97, tienes más beneficios. Si se fijan, esa ley nos daba un poco más de flexibilidad en cuanto a los trabajos. Es por eso que mucha gente se pudo pensionar de una manera rápida. ¿Por qué? Porque son 500 semanas. ¿Qué pasa cuando cambia la ley del 97? Ya no van a ser 500 semanas, ahora van a ser 1,250 semanas. Estamos hablando que la aumentaron más del doble. Nosotros para pensionarnos anteriormente solo necesitábamos 500 semanas. Estamos hablando un periodo más o menos, si el trabajo fuera continuo, de 9 años y 6 meses. Y ahora en la nueva ley son 1,250 semanas. Estamos hablando que de esos 9.6 años se nos fueron a 24. Entonces fue un brinco muy grande entre una ley y otra, porque se quitó ese beneficio de las 500 semanas y nos fuimos hasta 1,250 semanas. Entonces, ¿qué aplica? El asegurado que haya estado inscrito antes del 1 de julio de 1997 podrá elegir entre la aplicación de la ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio del 97 y la ley vigente, que es a partir del 1 de julio del 97.
Los asegurados que únicamente tengan cotizaciones a partir del 1 de julio del 97 no tienen derecho a elección. Invariablemente, indudablemente, pues nos conviene más la ley anterior al 97. ¿Por qué? Por las semanas. Más que nada por las semanas de obligación y por los beneficios que podemos llegar a tener. Entonces, si estamos antes del 97, necesitamos 500, del 30 de junio del 97, necesitamos 500 semanas. Podemos elegir si nos pasamos a la otra ley o nos quedamos en la ley anterior. Si estamos dados de alta a partir del 1 de julio del 97, ya no tenemos opción de elegir, nos vamos a ir con la ley vigente, que es la del 1 de julio del 97. Entonces, primer punto, las semanas. ¿Qué pasa dentro de la ley anterior, que es la ley del 73? Cuando nos preguntan, oye, ¿con qué ley te vas a pensionar? A veces decimos, es que con la anterior. Bueno, la anterior es la del 73. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles van a ser nuestros requisitos? Tenga cumplidos al menos 60 años de edad al momento de presentar la solicitud de pensión de cesantía en edad avanzada y 65 años para la pensión de vejez. Eso quiere decir que si tenemos 500 semanas y tenemos ya los 60 años cumplidos en adelante, podemos empezar nuestro trámite. ¿Qué otro requisito necesitamos? Haya causado baja en el régimen obligatorio de la ley del Seguro Social, que no esté dado de alta con un patrón, eso ya lo habíamos comentado. No se encuentre privado del régimen de un trabajo remunerado y haya estado inscrito al amparo de la ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio del 97, que es la anterior. Tenga registradas ante el instituto un mínimo de 500 semanas de cotización y estar vigente de sus derechos ante el instituto o dentro del periodo de conservación de derechos que prevé la ley. Estos van a ser nuestros principales requisitos. Hasta ahorita no tenemos ningún comentario, entonces vamos a continuar. Dentro de la ley del seguro del 97, vamos prácticamente a tener los mismos requisitos en cuanto a la edad. Vamos a necesitar 60 para la de cesantía en edad avanzada y 65 para la vejez. La baja del seguro, del régimen obligatorio del seguro social, que no tenga un trabajo remunerado. Y aquí es donde entra nuestro principal cambio y nuestro principal requisito. Vamos a necesitar registradas ante el instituto un mínimo de 1,250 semanas de cotización. Ese va a ser nuestro mínimo de semanas. Si tenemos los 60 años, estamos ya dados de baja del régimen obligatorio, no tenemos un trabajo remunerado, pero no contamos con las 1,250 semanas, entonces no vamos a ser candidatos para poderla realizar. Si no se reúnen las 1,200 semanas de cotización y habiendo cumplido 60 años, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para el otorgamiento de la pensión. En este caso, si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de 750 semanas, tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad. Entonces, ¿qué pasa en este régimen? En este régimen, si no cumplimos las 1,250 semanas, nos dan la opción de retirar nuestro saldo en una sola exhibición. Ahí dependería, miren, las pensiones siempre van a depender de lo que quiera cada persona. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero cotizar en el seguro, ya no le quiero invertir y quiero retirar lo que hay en mi cuenta individual, pues se puede hacer, se puede retirar ese saldo. ¿Cuánto es el saldo? Pues va a depender de las semanas que cotizaron y del sueldo con el que estuvieron dados de alta. Aquí es donde entra la importancia de con cuánto los dieron de alta en el seguro, porque ahí fue donde realmente aportaron para su pensión. Muchas veces los trabajadores o los patrones, que es una mala práctica, no damos de alta a los trabajadores con un salario menor y aquí es donde les va a afectar esa práctica que se ha tenido y que se sigue teniendo a la fecha de darlos de alta con un salario menor al real. Entonces, aquí pues habría que ver cuánto es lo que tienen en su cuenta individual
y pues si les conviene, retirar. ¿Qué vamos a necesitar como requisitos? Vamos a necesitar una identificación oficial con fotografía y firma, que puede ser la INE, el pasaporte o identificaciones oficiales. Cualquier documento o medio de identificación emitido por el IMSS, Infonavit o Afore. Aquí de entrada les van a pedir un estado de cuenta del Afore. Como identificación del IMSS podemos llevar el alta, la baja, la credencial que les da el IMSS. Esos son documentos que pueden llevar como identificación donde se vea su número de seguridad social. Y la Afore es muy importante porque acuérdense que ese régimen no tiene mucho que inició, pero a todos se nos hizo una Afore. Automáticamente el IMSS dijo, ya no voy a manejar pensiones, te vas a ir a una Afore. Al inicio solamente había una, ya ahorita hay N cantidad de Afores. Entonces, hay muchas veces que no sabemos ni en cuál Afore estamos. Entonces, es importante que ubiquemos dónde está nuestra Afore, sepamos hacer nuestro requisito y poder tener un número, un estado de cuenta de la Afore. Las personas que estén haciendo un trámite de pensión les van a pedir un estado de cuenta de Afore en donde venga su nombre correcto, su número de seguridad social correcto y lo más importante, RFC y CURP. El CURP debe coincidir con el que está en el Seguro Social y el RFC debe ser un documento oficial del SAT que contenga homoclave. Entonces, el estado de cuenta va a tener que tener esos requisitos porque si no, no lo van a echar para atrás. Entonces, antes de iniciar su trámite de pensión, es importantísimo que sepan en qué Afore están y si sus datos están actualizados, porque en la Afore, si no están actualizados los datos, pueden tardar hasta 3 meses en que se actualicen esos datos y en poder obtener un estado de cuenta con sus datos. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. CURP, el CURP tiene que coincidir con el alta del seguro, tiene que estar vinculado. Y aquí era lo que les comentaba, el estado de cuenta, impresión obtenido de la Afore, que maneja su cuenta o individual o el contrato, pero este no puede ser mayor a 6 meses. Entonces, estos solo los vamos a tener a través de nuestra Afore que nos corresponda. ¿Dónde podemos encontrar el tema de la Afore? En la CONSAR. La CONSAR ustedes marcan y les va a decir en qué Afore se encuentran y ya determinando si están en Banorte, en Banamex, en Coppel, en la que sea, ustedes tienen que ir y ahí hacer su trámite, solicitar el estado de cuenta y actualizar sus datos. Eso es importantísimo. El RFC, constancia de la inscripción del asegurado en el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave. Qué importante lo que decía Juventino hace rato. Hace rato decía, es que todos necesitamos una constancia y hasta ahorita nos surgió y todo. Más las personas que nunca habían tenido que hacer ese trámite, es ahorita donde deben de conseguir la constancia. ¿A qué nos enfrentamos cuando queremos una constancia de situación fiscal? Una, a que nunca hemos estado de alta, pudiera ser, o que nuestros datos estén mal. ¿Qué puede estar mal? Nuestro CURP, nuestro domicilio. Si llegáramos a tener el RFC correcto, pero tenemos el domicilio mal, no va a bastar con una constancia. Vamos a necesitar tramitar la firma electrónica para hacer un cambio de domicilio y poner el domicilio correcto. Ahora, si ustedes tienen una duplicidad de CURP, lo más probable es que también tengan una duplicidad en el RFC. Entonces, van a tener que cancelar un RFC y dejar el correcto y luego corregirlo en la Afore. Entonces, ahí ya van varios trámites que se tienen que hacer. Por eso, cuando ya alguien quiere pensionarse, lo primordial, lo básico que vamos a hacer es revisar los requisitos. Si cumple con los requisitos para pensionarse y si los cumple, nos vamos al siguiente paso, como yo siempre les he dicho. Vamos a revisar los documentos. ¿Cuáles documentos? Que nuestra acta de nacimiento coincida con nuestro
CURP, que el nombre esté bien, y luego de ahí nos vamos al RFC, al comprobante de domicilio y a la FORE. Pero todo debe de coincidir estrictamente con nuestros datos, porque si no, por cualquier detallito, por cualquier puntito, nos van a regresar. Importantísimo los que son, las que son Marías, que son MA, M punto, María completo, son de los temas que he visto más, digamos, más comunes y más, que contienen más errores, porque en la INE les ponen MA, punto, en el acta de nacimiento dice María completo, en el CURP solo dice MA sin el punto. Entonces, todos esos detalles los vamos a tener que revisar antes de ir a nuestro trámite de pensión, porque si hay algo que hacer antes, lo vamos a tener que arreglar primero. Por aquí había hay una persona que nos hace una pregunta. La voy a leer, es una pregunta importante y que podemos de ahí desprender varias cosas. Dice, yo tengo desde el 2001 que no cotizo al IMSS, cobro por honorarios, pero ya reuní las 500 semanas de cotización. Para aumentar mi pensión, ¿qué puede hacer? Es una pregunta muy interesante y claro que tiene una solución para beneficio de usted. Si usted ya no cotizó desde el 2001, pero está en la ley anterior y ya tiene sus semanas cotizadas, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que reactivar un año completo dentro del régimen obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que va a tener que darse de alta con un patrón para reactivar sus semanas. Recordemos que uno de los requisitos es contar con los derechos vigentes. Vamos a tener derechos vigentes un año y después 6 meses. Entonces, si usted no cotiza desde el 2001, el primer paso que tiene que hacer es darse de alta con un patrón dentro del régimen obligatorio para que se reactiven sus semanas. Sus semanas ahí están, no las va a perder, pero necesitamos reactivarla. Entonces, va a estar un año para reactivarse. Después de un año, si usted ya tiene los 60 años y las 500 semanas, ya tiene derecho a una pensión y la va a poder hacer. Esa es la primera opción. La segunda opción es, dependiendo con cuánto esté su pensión, pudiera durar más tiempo en el régimen obligatorio y que la tengan dada de alta con un salario mayor y así poder aspirar a una mejor pensión. Y a lo mejor no va a durar un año, a lo mejor dura 3 y ya después se va a pensionar. No me puso aquí su edad, pero sí depende mucho también de la edad. Recordemos que es un requisito importante. Otra, y la que yo más le recomendaría, es activarse un año, reactivarse un año, porque eso lo vamos a tener que hacer obligatoriamente. Y la otra es que ya cuando tenga el año y se le reactiven sus semanas, se opte por pagar la modalidad 40. Esa modalidad 40 la podemos pagar un año, 2 años, hasta 5 años, dependiendo, le comento también de su edad. Es importante que nos hiciera saber cuántos años tiene para darle una mejor asesoría. ¿Por qué? Porque la modalidad 40 nos va a aspirar a una pensión muchísimo más alta. De hecho, vamos a dividir el curso en la teoría y luego nos vamos a ir a la práctica dentro de la modalidad 40 para que vean cuánto es lo que puede aumentar esa pensión. Bueno, aquí ya nos contestó, dice que tiene 53 años. Está en la edad perfecta para buscar la pensión máxima. ¿Por qué? Porque se puede reactivar un año completo, un año, año y medio en lo que cumple los 55 y empezando los 55 va a empezar a pagar la modalidad 40. Y si usted empieza a pagar la modalidad 40 a los 55, cuando tenga 60 años puede aspirar a la pensión máxima que da el IMSS. Eso es muy importante. Ahorita vamos a ver un ejercicio práctico para que vean cómo puede aumentar la pensión y cómo puede ser lo que nos está comentando. Vamos a verlo ya en la práctica y van a ver de verdad cómo les modifica el panorama total lo de la modalidad 40. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, estoy tramitando una pensión y el cliente quiere cambiar de Afore. ¿Cómo puedo saber si le conviene? Híjole, si ya está tramitando la pensión, yo no le recomiendo, o sea, si ya inició el trámite
y ya metió los papeles para la pensión, sería complicado cambiar la pensión, la Afore, perdón, porque en el trámite ya entró con una Afore. Si todavía no inicia el trámite de la pensión, puede cambiar de Afore. No sé para qué efectos quiere cambiar de Afore. La verdad es que mucha de la publicidad de las Afores, algunas sí dan más rendimiento que otras y algunas, digamos así, pues tienen más beneficios que otra en el retirar, en el tener aplicaciones. Hay Afores que ya se han modernizado mucho, entonces sí puede cambiar a una que le dé más rendimiento, pero si ya inició el trámite de la pensión, yo no recomendaría cambiarla, porque su trámite ya inició con una Afore y el volverla a cambiar le va a llevar tiempo. Las Afores no son tan rápidas en los trámites. Yo creo que sí se tardan porque ellos tienen que hacer el trámite, no sé quién lo haya hecho, pero les sacan las huellas, el iris, la foto, los hacen grabar un video, es un trámite. Lo mandan como a su corporativo y si lo rechazan, ya sea por las huellas, por la firma, por la foto, por el video, el trámite se tiene que regresar desde el inicio y volverse a hacer y en eso podemos tardar meses. Entonces, eso es lo complicado. Habría que ver ahí para qué efectos quieren cambiar la FORE. Entonces, continuando con esta, vamos a ver el tema de los impuestos del ISR, porque acuérdense pues que la pensión como tal es un ingreso. Entonces, el artículo 93 nos dice que no se va a pagar impuestos sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como pensiones vitalicias u otras formas de retiro provenientes de la subcuenta de seguro de retiro o la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez, previstas en la ley del Seguro Social, provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de 15 veces el salario mínimo general del área geográfica y el beneficio previsto en la pensión universal. Entonces, no vamos a pagar el ISR sobre la pensión siempre y cuando cumplamos también con los requisitos. Para aplicar la exención de los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la total de las pensiones y los haberes de retiro pagados al trabajador, a que se refiere la misma, independientemente de quién los pague. Sobre el excedente se efectuará la retención. Quiere decir que yo tengo mi UMA ahorita del 2022 de 96.22. Tenemos 15 días exentos, entonces diarios van a ser 1,443.30 por los días del ejercicio. Vamos a tener un monto anual exento, por lo menos del 2022, de 526,804.50. Entonces, si nuestra pensión no excede de 526,000 pesos, al año no vamos a pagar impuestos. Ojalá todos tuviéramos una pensión mayor a esto, aunque pagáramos impuestos, digo, sería lo ideal. Pero la verdad es que por lo menos las del Seguro Social, a menos que estuviéramos con un sueldo muy alto o hubiéramos optado por la modalidad 40, pues no son pensiones tan altas. Entonces, pues una ventaja es que vamos a estar exentos del ISR. Continuamos. Bueno, aquí ya tenemos lo de la modalidad 40 y es lo que luego escuchamos mucho el tema de modalidad 40, pero no sabemos a qué se refiere, no sabemos qué es, muchos nos recomiendan, pero no estamos, digamos, familiarizados con este tema. El tema de la modalidad 40 se marca, viene en la ley del Seguro Social, en la ley del IMSS, y es una continuación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS. Esto es algo que viene en la ley, no es algo que nos hayamos inventado los contadores o los abogados, es algo que viene ahí en esa legislación y que pocos lo conocen, que pocos han optado por estos beneficios, pero es una continuación voluntaria. Esta modalidad 40 permite a los trabajadores que hayan dejado de cotizar con un patrón continuar con sus aportaciones para incrementar sus semanas cotizadas y así incrementar sus montos.
esta modalidad 40 vamos a tener que estar dados de baja del régimen obligatorio con un patrón. Si bien es cierto que es una continuación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS, pues es distinto, porque lo vamos a hacer, como su nombre lo indica, de manera voluntaria y no a través de un patrón. Entonces, cuando nosotros estamos con un patrón, el patrón nos tiene dados de alta en el seguro. Y en ese seguro hay descuentos, por ahí los hemos visto, que si de maternidad, prestaciones en especie, prestaciones en dinero, vienen prima de riesgo de trabajo, vienen muchas modalidades ahí que se están pagando. Entonces, su patrón les retiene una parte y lo demás lo paga él. Entonces, ese IMSS que paga su patrón, una parte se va a maternidad, otra parte se va a prestaciones en especie y una de las más caras es el riesgo de trabajo. Entonces, eso que a lo mejor sí su patrón no tiene, los tiene a ustedes con el mínimo de 185 pesos y pagan de IMSS 1,900 pesos al mes, esos 1,900 pesos se van a dividir en todos esos rubros. Cuando ustedes pasan a la modalidad 40, ustedes están aportando a su pensión. Por eso es que aumenta tanto lo que son las pensiones dentro de la modalidad 40, porque ahí ya no se dividen los rubros en los que se dividen cuando estamos con un patrón. ¿Qué requisitos vamos a tener para la modalidad 40? Y estos vayan anotando por si tienen alguna duda, porque ahorita, bueno, en la parte del despacho traemos más o menos 6 personas, que de hecho unas ya terminan este año el quinto, y hemos hecho los trámites para darlos de alta en la modalidad 40. Entonces es importante que los conozcan para ver si estamos sujetos a la modalidad 40, porque uno de los principales requisitos va a ser ya no estar en el régimen obligatorio. Entonces, ustedes se van a dar de baja con el patrón. Se tienen que dar de alta ya en la modalidad 40 cuando estén listos, ya cuando hayan cumplido todos los requisitos, porque si no, ni van a seguir aportando, ni van a tener el servicio, y de aquí a que junten todos, pues a lo mejor vamos a tener que detener esas cotizaciones. Entonces, nuestro primer requisito va a ser no estar vigente en el régimen obligatorio. Vamos a continuar, no haber pasado más de 5 años desde la última relación con un patrón. Y aquí es la pregunta que nos hacían hace ratito. No veo su nombre de la persona que nos hacía la pregunta, pero ella nos decía, bueno, yo no estoy dada de alta desde el 2001, entonces ya pasaron 5 años, ya no está vigente de sus derechos como tal. Entonces, si hubiéramos, digamos, ahorita estamos en el 2022, 21, 20, 19, 18, 17, si todavía hubiera estado, usted me dijera, ¿sabes qué? Mi último patrón fue el 2018, pues entonces sí pudiera entrar. Pero ahorita ya pasaron más de 5 años, entonces va a tener que reactivarse un año forzosamente para poderlo hacer. Y haber cotizado por lo menos 52 semanas dentro de los últimos 5 años del régimen obligatorio. Entonces, importantísimo eso. Vamos a reactivarnos 52 semanas, que es un año. Aquí yo traigo un cálculo, entonces, igual lo podemos hacer de una vez y después nos vamos a un pequeño descanso de unos 10 minutos y continuamos con las otras modalidades, porque creo que lo de la modalidad 40 es de lo que más nos interesa a todos. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda en lo que se abre nuestro archivo. Igual me van poniendo sus dudas en el chat. Yo lo tengo abierto y ahí lo podemos ver. Vamos a hacer bueno, yo tengo aquí un archivito que yo diseñé hace tiempo para las asesorías de las pensiones. Siempre vamos a iniciar con nuestros datos, ¿verdad? ¿Cuántas semanas cotizadas tienen? El saldo promedio de las últimas 250 semanas,
la edad de la jubilación, la UMA y todo esto. En este archivo yo siempre les pongo lo que son opciones. Fíjense muy bien el punto. Esta persona tuvo 1,221 semanas. Su salario durante promedio fueron 137.78. Tuvo un promedio de salarios bajo. La edad de jubilación es de 60. Este fue del año pasado, lo vamos a seguir manejando así. Y fíjense mi supuesto. Si se aporta la modalidad 40 durante 5 años al tope máximo de 25 UMAS, la pensión quedaría de la siguiente manera. Las 25 UMAS son nuestro tope para aportar en la modalidad 40. No podemos aportar más. Nos quedaría una pensión de 33,543. La aportación mensual para el pago de la modalidad 40 sería de 6,771, o sea que estaríamos cada mes pagándole al seguro 6,772 pesos. Anual, 81,262. Total de lo que aportaríamos en la modalidad 40, 406,314. Esto sería en el tope máximo por 5 años, que es lo máximo. Aquí sí es muy importante que les comente que esto va a variar de acuerdo a la UMA, porque la UMA cambia cada año, entonces va a ir aumentando, pero es un estimado. ¿Qué va a pasar? Yo voy a cerrar con una pensión mensual de 33,000 pesos y se me va a ir a un anual de 402. Si ustedes se fijan, van a aportar 406 en 5 años y van a recuperar 402 en un año. Quiere decir que la modalidad 40 la vamos a estar recuperando prácticamente en el primer año. A ver, tenemos varias cosas en el chat, las voy leyendo porque si no se nos van a ir quedando. Dice, para los de la nueva ley, ¿qué recomendaciones puede hacer? Aportar en su Afore. Una es aportar en la Afore u otra buscar un plan de retiro, porque ya no tenemos pensiones. Los que estamos dados de alta después del 1 de junio ya no se puede recibir ni una pensión, no. Estamos sujetos a la Afore. Esa es nuestra Afore. Dice una pregunta, una persona afiliada la van a pensionar por enfermedad que ya no le permite continuar laborando. En este caso, ¿cómo será su pensión y con qué salario tiene 550 cotizaciones? Nada más que saben que aquí no me pusieron la edad. Si no es por edad, va a ser por enfermedad, entonces se va a calcular su pensión igual conforme el salario que tenía y las semanas cotizadas. Y al 60%, porque es enfermedad general, o sea, no va a tener su pensión completa, va a ser una pensión al 60%. Aquí dice, hice una proyección de pensión por internet y me arrojó que tiene inconsistencias en la Afore. Me dice el IMSS que de acuerdo a sus cargas de trabajo es el tiempo de respuesta. ¿Qué me sugiere hacer? Tiene inconsistencias en la Afore, pero es en la Afore, entonces hay que verlo directamente en la Afore, no con el IMSS. O sea, hay que hacerlo directo con la Afore, porque la Afore es la que nos va a dar el estado de cuenta concreto como tal. Nada más confírmeme si ya se ve la pantalla, por favor. Si la pensión que tenemos con el salario anterior y la quiero aumentar, ¿qué puedo hacer? Si ya están pensionados, ya no se puede hacer nada. O sea, si ya tienen su pensión y ya se la determinaron, ya se la están pagando, ya no se puede hacer absolutamente nada porque ya se pensionaron con el salario con el que decidieron, más bien con el que estuvieron y ahí ya no podemos hacer nada. Nada más contéstenme si esa es la pregunta que me hacían. Aquí me preguntan, ¿es recomendable unificar IMSS con ISSSTE? Sí, claro. Sí, claro que sí, porque ahí van a tener más beneficios de ambos. O sea, aquí preguntan, ¿ya no les van a dar mensualmente a los jóvenes y van a seguir conservando sus derechos en el... Es que nosotros ya no vamos a tener derecho a una pensión como tal. Nuestro fondo de retiro está en la Afore.
Entonces, ¿qué pasa con las Afores? Nosotros aportamos a las Afores y ya tenemos, dependiendo lo que decidamos, la Afore nos puede dar nuestro retiro mensual o en una sola exhibición. Me dicen que ya se ve. Ok, vamos a empezar con el primero. La persona que se pensionará por enfermedad tiene 48 años. Híjole, sí va a ser una pensión por enfermedad y si es enfermedad general va a quedar al 60%. Creo que ahí lo único que se podría ver es el salario con el que estaba dado de alta. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, un trabajador se presentó a su Afore para cobrar. Le contestaron que no tiene nada a su favor. Su edad es de 65 años. ¿Qué puede hacer? Hay que revisarlo muy bien porque fíjense muy bien cómo funcionó. Las personas anteriores al 97, se les quitaba su fondo de retiro y se iba guardando en el Seguro Social. Entonces el seguro tiene digamos, esos recursos. Cambia la ley, pero los que están en la del 73 prácticamente quedan igual. Entonces el seguro siguieron estando dados de alta, siguieron aportando, pero cuando llega la Afore, empiezan a aportar también a la Afore. Entonces, en la Afore a lo mejor van a tener muy poquito, porque realmente su pensión y su ahorro están en el Seguro Social. Ya cuando el seguro, digamos que subrogó las Afores, por así decirlo, mandó ese dinero. Entonces, si él estuvo aportando ya cuando iniciaron las Afores, debe haber algo a su favor en la propia Afore. No mucho, porque la mayoría de su pensión va a estar en el Seguro Social. Ahora, creo que ya se ve, ¿verdad? Entonces, vamos, les digo, nada más es el resumen. Ahorita vemos el cálculo, o bueno, lo voy a ir abriendo también de una vez. Este cálculo nos puede ayudar mucho. Vamos a necesitar las semanas cotizadas del trabajador, el salario de los últimos 5 años. Esto es muy importante porque aquí es donde vamos a promediar. Por eso les digo que si alguien quiere pagar, irse a la modalidad 40, lo máximo que vamos a aportar son 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque esos 5 años son los que promedia el Seguro Social. Entonces, si ustedes estuvieron miren, sí se ve, ¿verdad? Nada más confírmeme a alguien que sí se ve la pantalla, por favor. Ok, sí se ve. Perfecto. Si alguien dice, ¿sabes qué? Yo tengo muchas semanas cotizadas, pero estuve con un salario bien bajito en todas esos años. Ok. Aquí por eso es importante que sepan con cuántos salarios estuvieron dados de alta. ¿Cómo vamos a saber eso? Vamos a cada quien en su forma, vamos a vislumbrar eso en un reporte de semanas cotizadas. ¿Quién nos va a dar ese reporte de semanas cotizadas? Ese reporte de semanas cotizadas nos lo va a dar el Seguro Social. Se puede sacar por internet con el CURP, el número de Seguro Social y un correo electrónico. Vamos a decir, quiero mis semanas cotizadas. Y ahí nos van a aparecer que tú trabajaste en la papelería SADCB 5 años con 200 pesos. Que tú trabajaste en Afisco 10 años y te dieron de alta con 300 pesos. Ahí vamos a aparecer nuestro historial y en base a eso vamos a trabajar. Por ejemplo, 2017, 18 y 19, esta persona estuvo con un salario de 156 pesos, un salario más bajo. Pero 2020 y 2021 dice, ¿sabes qué? Yo quiero la modalidad 40, 2 años. Y me voy a dar de alta con 2,240 pesos. Si se fijan, su promedio aumenta hasta 990 pesos diarios. Si él se hubiera quedado con los 156.78, su promedio hubieran sido los mismos 156 y su pensión hubiera sido de 3,400 pesos. Aportando 2 años a la modalidad 40 con el máximo, su pensión pasa de 3,400 a 14,800. Si él dijera, ¿sabes qué? Yo me aviento a pagar los 5 años con el tope, pasa
hasta 33,000 pesos como tope. Si él dije, ¿sabes qué? Yo no tengo 1,221, yo coticé 1,500 semanas, su pensión aumenta hasta 42,000 pesos. Creemos muchas veces que la ley del Seguro Social y que el Seguro Social tiene pensiones muy bajas, sí tiene pensiones muy bajas, pero es de acuerdo a lo que hayamos aportado y cotizado. Me dicen que las cifras no se ven, pero estoy compartiendo el archivo completo. O lo hago más grande, o es por tamaño, díganme, coméntenme. A ver, voy a tratar de volverlo a compartir. Anita, yo lo que hago, porque de repente tanto Excel como, sobre todo los programas de Compact, cuando yo comparto parte de la pantalla, luego las funciones no me las muestra. Entonces mejor comparte toda la pantalla completa. A ver, ahí dice, ahí otra vez. Ahí ya se ve pensiones, el inicio que dice pensiones del 73. Para volver a hacer el ejemplo. Ok, ya me dicen que sí. Perdón, discúlpenme, pero pónganme un mensajito, porque luego siento que hablo y yo veo mi pantalla y ustedes no la ven. Entonces, estoy viendo el chat, lo tengo abierto y mándenme un mensajito cuando yo esté hablando y no sea coherente con lo que estoy proyectando, porfa. Porque si no, pues no, no lo vamos a ver completo. No vamos a ir viendo el ejemplo que yo les dije. Aquí estamos. Me voy a regresar en lo que estábamos haciendo para volverlo a hacer y que entiendan lo que les decía de los sueldos. Dice, me encanta que me digan maestra, oigan, me hacen un honor. Dice, maestra, ¿se puede seguir cotizando después de los 60 años en el régimen obligatorio para aumentar mis semanas cotizadas, para que me aumente mi pensión? O ya no, sí, claro que se los toma en cuenta. O sea, si usted dice, ¿sabes que yo tengo 60 años y me faltan 50 semanas? Dense de alta el año que les falta y todavía podemos aumentar, todavía pueden entrar a la modalidad 40. Sí, sí se puede. Miren, aquí ahora sí, vuélvanme nada más a comentar si ya se ve lo que les estoy proyectando en números. Ya me dicen que sí, alguien me dice que no, pero todos los demás me dicen que sí. Ok, bueno, dicen que sí. Ok, miren, aquí era lo que les decía. Esta persona tiene 1,221 semanas. Estamos jugando con ese supuesto. Y luego nos dice que tiene un promedio en sus 5 últimos años, 17 de 156 pesos, 18 de 156 pesos, 19 de 156 y en el 2020 decide pasarse a la modalidad 40 con 2,240 pesos. Entonces su promedio, por eso es de 990, pero imagínense que esta persona no supiera de la modalidad 40 y se va a quedar con sus 156 pesos en promedio. Él tendría una pensión de 3,400 pesos mensuales y anual de 41,231. Imagínense la diferencia. Pero luego él ve PC Solución, las capacitaciones, conoce la modalidad 40 y dice, oye, pago 2 años. Entonces su promedio va a ser de 990 y ahora su pensión de 3,400 va a pasar a 14,825. Fíjense el brincote que dio de una pensión a otra. Y si él dijera, ¿sabes qué? Yo me aviento a pagar los 5 años de la modalidad 40. Su promedio va a aumentar a los 2,240, pero van a aumentar sus semanas también, estamos de acuerdo, porque va a aumentar las 52 semanas por 5 años, son 260 semanas más 1,221 que él ya tenía, van a aumentarle a 1,481. Entonces, fíjense la diferencia de su pensión. Su pensión se va a ir hasta 42,000 pesos. Entonces, es importantísimo esto. Y aquí, si dijéramos, tengo 1,500 semanas cotizadas porque yo coticé desde hace mucho, les va a aumentar su pensión. Ahora,
importante, ¿cuánto vamos digamos, aportar, a invertir? Yo les recomiendo que lo vean como una inversión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no es, o sea, no es barato, pero tampoco es carísimo. A veces gastamos cosas más en otras cosas. Ahorita lo vamos a hacer con la UMA del 2022. Si nosotros decimos, la UMA es de 96.22 y voy a aumentar 25 salarios mínimos, yo voy a aportar con un salario, o me voy a dar de alta con un salario de 2,405.50. Entonces, mis aportaciones, yo voy a tener que pagarle al IMSS mensual 7,270.62. Eso es lo que yo estaría aportando al mes por optar con mi tope de salario a la modalidad 40. Al año voy a tener 87, voy a aportar 87,247. Si quisiera aportar los 5 años, son 436,200, siempre y cuando queramos aportar los 5 años al tope. Este es tope máximo, 5 años completos. Entonces, mi pensión, aquí le vamos a cambiar la UMA, porque allá hicimos con el 97, le vamos a poner 96.22. Con el tope, que son 2,405.50. Y nuestro promedio, 2,405.50. Lo estamos haciendo práctico para que vean las diferencias de cómo puede cambiar su pensión. No estoy en mi computadora, por eso le batallo un poquito. Entonces, si nosotros dijéramos, tengo 1,500 semanas, aporté 5 años a la modalidad 40, mi pensión va a ser de 45,000 pesos al mes. Si tuviera menos semanas, sí nos va a pegar, porque baja. Por ejemplo, aquí 1,200 son 35,000. Entonces, también lo de sus semanas es muy importante, porque las semanas nos van a marear mucho el cálculo. Las semanas son importantísimas para el cálculo. ¿Qué pasa con una persona que dice, sabes que yo trabajé en el 70 y saqué mis semanas cotizadas del seguro y solo me aparece lo que es las del 73? Me están quitando 3 años. Entonces hay que ir al IMSS y solicitar una búsqueda de sus semanas, porque esa la van a tener que buscar manualmente. El IMSS tenía un sistema muy arcaico hace muchos años, y de ese sistema lo pasaron a un sistema nuevo, que ahorita es el que está funcionando. En esa transición del sistema, pues digamos que no lo actualizaron correctamente y muchas semanas se quedaron en el limbo. Entonces, si ustedes reconocen que tenían más semanas, hay que solicitarlas al seguro para que el seguro también se las reconozca. Luego les van a decir, oye, pues tráete la hoja rosa, pero pues la hoja rosa es un formato de hace 20 años, entonces pues es bien difícil que alguien, imagínense un documento del 70, pues es bien difícil que lo tengan. Pero sin embargo se puede, a lo mejor con una carta laboral, con cualquier cosa que llegaran a tener de ese trabajo, entonces pudieran solicitar la búsqueda, pero sí se las reconocen. Y uno dice, no, es que son 50 semanas o son 100 semanas, créanme que eso les aumenta bastantísimo lo que es la pensión. Aquí hay otra pregunta, dice, una persona de 55 años que solo ha cotizado un año con la ley actual, ¿puede cotizar en la modalidad 40 para incrementar su pensión? No, porque no cumple con las semanas. No está en la ley anterior. Esto sí aplica para las personas que estén en la ley anterior. Entonces,
Ya aquí vimos el cálculo, vamos a ver unos ejemplos más, digamos, como para que entendamos cuánto nos puede aumentar la pensión garantizada. Perdón, la pensión. Es que preguntaban algo de la pensión garantizada y lo estaba leyendo. Dice, ¿cuál es el monto de la pensión garantizada? La pensión garantizada es un salario mínimo que se va actualizando, pero esa nada más es la que el gobierno garantiza como tal. Yo no, ya cambié de archivo. ¿Por qué cambié de archivo? Porque este es un resumen. Quiero que vean, nada más es como para que nos demos cuenta cómo puede cambiar nuestra pensión dependiendo lo que movamos. Acuérdense que las pensiones son un traje a la medida, todos somos diferentes, algunos se dieron de alta antes, otros después, otros dejaron de cotizar, otros tienen más semanas, otros tienen menos semanas. Solamente quiero mostrarles el alcance de lo que puede pasar si optamos por la modalidad 40. Esta persona, bueno, nada más confírmenme si ya se ve otro Excel, por favor. Ok, gracias. Esta es un ejercicio. Vamos a suponer que estamos en la 22, no importa. Nada más quiero que vean las cantidades. Semanas cotizadas 1,221, salario promedio 137,78, 60 años. Estamos hablando que si esta persona se jubila así como se pensiona y dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero aportar, yo ya cumplí mis 60 años, tengo mis semanas, me voy a pensionar. Su pensión mensual sería de 3,020 pesos. Él sería con lo que te pensionaría. Anualmente, pues serían 36,000 pesos. Cada año aumenta un porcentaje de la pensión, pero esa va a ser su pensión. Ya no se va a mover. La pregunta que me hacían hace rato la entendí así, que si la persona ya estaba pensionada con un salario, si se podía mover. Ya no se va a mover. El único aumento que van a tener es el porcentaje que da el gobierno federal para cada una de las pensiones, pero de ahí en fuera ya no se va a mover. Y luego dice, aquí, fíjense, si esa persona, misma persona, y dice, ¿sabes qué? Yo sí le voy a entrar a la modalidad 40, voy a aportar mis 5 años con el tope máximo, le voy a aportar 6,000. Perdón, bueno, entonces, dice, ¿sabes qué? Siempre no. En lugar de aportar 5 años, solo voy a aportar 3, porque no la voy a hacer, ¿ok? Misma inversión mensual, misma inversión anual. En lugar de los 400, voy a aportar 243 en 3 años y mi pensión se va a ir a 21,065 por mes, anual de 252. Igual, voy a recuperar mi inversión en un año. Definitivamente no puedo ni 3 años. Aporto un año. Aportación mensual igual, aportación anual igual, aporto solo un año, mi pensión quedaría en 8,500, anual de 103, recupero en un año. No, pues siempre sí me animé y aporto 2 años más. No, pues ¿sabes qué? Pensión igual, mensual, aportación anual a la modalidad 40 igual, aporto 2 años, recupero una pensión mensual de 14,000 y un anual de 177. Recuperación en un año. Estos son las variantes. Aquí estamos haciendo el cálculo al tope, pero podemos decir, ¿sabes qué? Yo aporto 5 años, pero no al tope, porque no puedo pagar 6,700. Entonces, hacemos un cálculo para que aporte 3,000 pesos. No nos vamos a ir con 25 salarios, nos vamos a ir con 15. Vamos a hacer el cálculo, le hacemos el cálculo de cuánto aportaría la 40 y cuánto recuperaría en pensión para ver si le conviene. ¿Sabes qué? Este año quiero nada más aportar con 10 salarios, el siguiente año con 15 y así paulatinamente. Es cuestión de inversiones y es cuestión de lo que se quiera lograr al final. También importantísimo sus semanas cotizadas. Aquí me preguntan, si una persona cotizó 2 semanas antes del 1 de julio del 73, ¿sí puede entrar a la modalidad 40? ¿Actualmente sigue cotizando? Sí, sí puede. Nada más hay que checar sus semanas cotizadas. Si cumple con las mínimas,
pueden aportar a la 40. Así hubiera sido un día. ¿Con cuántas semanas se calcularon los ejemplos? Aumenta nada más por los años, pero las iniciales fueron de 1,221 semanas. Fueron 1,221 y ya si es un año, pues aumentamos 52, si son 2 años, aumentamos los dos años, va aumentando de acuerdo a las semanas. Ahora, este cálculo que les estoy mostrando es un cálculo real. Fue una persona que nos vio en los cursos de Juventino y decidió irse por la modalidad 40. Le hicimos este ejercicio, decidió hacerlo y ya está cotizando dentro de la modalidad 40. Sí, la verdad es que le convenía bastante porque había estado con un sueldo muy bajito y ahorita ya hizo el trámite, ya está dentro de lo que es la modalidad 40. Los que no están, pues todavía se pueden animar. Entonces, si no hay dudas hasta aquí, vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos para ver lo que es la FORE, bueno, un tema rápido así lo de la FORE, la pensión por viudez, la pensión por orfandad y la pensión por invalidez. Tanto lo que son y la de incapacidad permanente y ya los conceptos y requisitos, para no extendernos tanto porque entiendo que ustedes tienen programado de 10 a 12 y ya si nos extendimos un poquito. El tema es bastante amplio, hay dudas, hay pues varios puntos importantes, pero le dejamos aquí nada más para tomar algo a los que quieran ir al baño y regresamos en 10 minutos. ¿Cómo ven? Si quieres, te puedes extender, no hay ningún problema, no creo que la gente tenga inconveniente en terminar pues, un poquito más tarde, o sea, es un tema muy, pero muy interesante. Ya me animé, mañana me pensiono. No, sí, igual si nos extendemos, si ustedes no tienen mayor problema, pues aquí seguimos y programamos el de incapacidades para que también veamos cuáles consecuencias pueden llegar a una pensión. Entonces son las 10:30, nos vemos 10:40. Gracias por su atención y síganme dejando sus dudas, las vamos viendo en el chat. Bueno, regresamos, ¿les parece? Discúlpenme, sí cometí un error, dije 10:30 y no, son 11:30, ya son 11:40, entonces regresamos. Se me fue muy rápido el tiempo, pero no, me equivoqué, discúlpenme. Entonces, siendo 11:40, pues retomamos nuestro curso y veo que me dejaron aquí varias preguntas dentro del chat. Dice, cuento con 64 años y quiero iniciar modalidad 40 para pagar 3 años y pensionarme a los 67. ¿Hay algún impedimento? Ninguno. Adelante. Maestra, mi cliente no optó por la modalidad 40 y estamos por iniciar su trámite, solo que no le reconocen como 300 semanas cotizadas. Ya cumple con las 500 semanas. Me dice el personal del IMSS que como ya ha estado dada de alta con un salario muy bajo, es indistinto para su cálculo si le reconocen esas semanas, toda vez que aunque se me reconozcan, no alcanza la pensión mínima garantizada y al final solo se le daría esa pensión. Me sugieren ya iniciar el trámite para no perder más tiempo. ¿Qué opina al respecto? Puede iniciar el trámite y seguir con la búsqueda. Eso los del seguro no se los dicen, pero tiene que seguir con la búsqueda. Ya vimos en el cálculo que sí influyen las semanas cotizadas, entonces hay que buscarlas, son 300. Son muchísimas, entonces yo les recomendaría, miren, lo del seguro son así las personas del seguro, la verdad es que no nos tienen mucha paciencia ni nos asesoran bien. Traemos un caso de una persona que no le reconocen 170 semanas cotizadas. Aquí en San Luis le dijeron que no existen y que no sé qué, pero luego ya más bien dijo, oye, es que yo las coticé en Saltillo. Entonces le dije, pues entonces hay que hacer la búsqueda en el IMSS de allá. Importante que recuerden dónde trabajaron. No vaya a ser que el patrón era de otro estado y por eso aquí en San Luis no las encuentran. Deberían ser las mismas porque es una institución a nivel federal. Sin embargo, como lo van a traer de manera manual, probablemente no lo tenga el IMSS de San Luis. Entonces, recomendaría que revisen si el patrón no estaba dado de alta
fuera de San Luis para que los puedan buscar en el estado donde le corresponda, porque se me hacen muchas semanas para que no se las reconozcan. Hagan eso antes de iniciar el trámite de la modalidad 40 para ver si lo pueden hacer, porque es importante que se las reconozcan. Yo no las dejaría si no reconocerlas. ¿Qué sucede cuando la persona que está dentro de la modalidad 40 fallece? La pensión, ¿quién la cobraría? Y también, ¿qué sucede cuando se está aportando para la modalidad 40 y la persona muere antes de terminar con el periodo, supongamos, de 5 años? ¿Quién y cómo se cobraría si no se terminó en el plazo elegido? Bueno, eso también puede pasar, que las personas desgraciadamente no puedan terminar lo que son las aportaciones a la modalidad 40. ¿Y quién la puede cobrar? Ahí depende. Si tiene esposa, por la esposa. Si no tuvo esposa y tiene hijos, los hijos. Y si dice, no, sabes que no tiene ni esposa ni hijos, era una persona soltera, entonces tuvo que haber dejado un beneficiario en lo que es la Afore. Si no hay beneficiario en la Afore, hay que hacer un juicio de designación de beneficiarios. Eso se hace ante el Tribunal Laboral. Se designa un beneficiario y hay que demostrar quién tenía la dependencia económica de esta persona, y este juicio de designación de beneficiarios va a ser un poco largo, hay que demostrarlo, pero ellos van a buscar en el IMSS, en el Infonavit, en la Afore y en el trabajo qué cuotas había pendientes y se las pagaría a la persona que se designe como beneficiario. No sé si con eso queda resuelta la duda, me comentan. Mi mamá se pensionó por modalidad 40. Cuando hicimos el trámite de dictamen de ventanilla, nos dijeron que el beneficiario, en este caso mi papá, se tenía que dar de alta en la unidad médica familiar. ¿Cómo se realiza el trámite? Se puede hacer por internet. Hay una modalidad, hay una parte que es el escritorio virtual para trabajadores, y ahí se pueden dar de alta los beneficiarios. Si no pudieran hacerlo ahí por cualquier cosa técnica o que les falte algo, hay que hacerlo directamente en la clínica. Hay que llevar el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, comprobante de domicilio, CURP y con el número de seguro de la beneficiaria. Mi cliente para pensión nunca se dio de alta en la unidad médica familiar. ¿Tendrá algún contratiempo? No, se tendría que dar de alta en la unidad médica, pero sí lo tiene que hacer. Sí lo tienen que hacer. Se puede hacer por internet. Por internet pueden darlos de alta en la unidad médica familiar. Ya no es necesario ir directamente. Ahí en internet, en la página del IMSS en Trabajadores, se dan de alta en la unidad médica familiar que les corresponda. Les van a pedir su número de seguro, su CURP y su domicilio. Y ustedes van a elegir qué tipo de, bueno, más bien el IMSS les va a decir cuál les corresponde, y ya ustedes van a tener que elegir. Les van a dar lo que es su hoja de alta, y ustedes ya nada más van a tener que ir al consultorio donde les corresponda para que les den su cartilla médica. Pero ya la verdad es un trámite bastante sencillo. Creo que eran todas las dudas. Nada más confírmenme los que me hicieron preguntas, si ya con eso que les comenté resolvimos. Bueno, ya vimos el cálculo, ya vimos lo que puede variar la modalidad 40. Si ya no hay dudas de esta modalidad, del cálculo, de la teoría, de los requisitos y en general las dudas que han dicho, coméntenme para continuar, porque ya continuaríamos con las pensiones que son distintas a la de cesantía en edad avanzada y vejez. Y si las dudas quedaron resueltas también, ¿verdad? Me dicen, entonces si es necesario tramitar, si vamos a tramitar pensión, la alta en la unidad médica familiar, o solo es que cuente con el servicio médico. No es requisito, pero sí hay que hacerlo, porque se los pueden pedir. Y en el seguro es mejor llevar hasta lo que no nos piden para no batallar, y hay que darlo de alta. Hay que darlo de alta. Y algo muy importante que no les comenté y que lo deben de saber,
porque luego nos agarran de bajada. Cuando entramos a la modalidad 40, nos van a quitar el servicio médico. Y eso es muy importante que lo sepan. No vamos a tener servicio médico. ¿Por qué? Porque la modalidad 40 es una continuación voluntaria, pero para la aportación a pensión. Entonces, no vamos a tener seguro médico. Si alguien dijera, ¿sabes qué? Yo necesito aportar en la modalidad 40, pero también requiero mi servicio médico porque tengo un medicamento, me están haciendo estudios o tengo algún procedimiento. Entonces, lo que hay que hacer es pagar el seguro de manera voluntaria, pero el médico. Ese es diferente a la modalidad 40. Ese es un seguro que nada más es para el servicio médico y se puede pagar mensual, semestral o anual. No es un seguro caro. Más o menos ha de andar como en 8,000 pesos el semestre, si no es que menos, más menos. No tengo la cantidad exacta, pero ese seguro les daría la opción también de tener el seguro médico. Entonces, importante, modalidad 40, no vamos a tener servicio médico. Me preguntan, ¿después de los 60 años se puede optar por la modalidad 40? Si se tienen las semanas cotizadas o o falta ajustarlas, sí, sí se puede. La edad no va a ser impedimento para la modalidad 40. Y creo que todo lo demás pues quedó resuelto. Vamos a continuar. La FORE, ¿qué va a pasar? Dice, si perteneces a la ley del 73, el saldo que tengas en la subcuenta se le entrega al Seguro Social. El objetivo es capitalizar tu pensión, absorbiendo el IMSS, el costo de tu pensión cuando se acabe el dinero. Ahí era una de las preguntas que me hacían hace ratito de qué pasaba en la FORE. La FORE va a haber una subcuenta y esa subcuenta se puede entregar al IMSS o se puede retirar. Si la FORE ya se la entregó al IMSS, entonces ya la va a absorber y ahí se va, digamos, como a ir pagando mensualmente para la pensión. El saldo que tengas en ahorro para el retiro del 92 y 97 te lo debe entregar tu Afore en una sola exhibición una vez que estés pensionado y hayas cumplido los 65 años. Esto es para el 92 y 97. Los que estuvieron antes, acuérdense que en el 94 hubo algo, el famoso SAR, no sé si alguien lo recuerde, el sistema de ahorro para el retiro. Ese SAR lo puso nuestro presidente Carlos Salinas de Gortari, si no mal recuerdo. Ese SAR eran aportaciones directas. ¿Cómo directas? Quería decir que me pagaban mi nómina y en mis reducciones venía SAR. Entonces, el SAR lo quitaba el patrón y se lo daba directamente al gobierno. Y el gobierno decía, ok, yo te voy a guardar tu SAR y te lo voy a hacer rendir con intereses y ahí te voy a hacer tu pensión. El SAR no funcionó, no jaló, no hizo nada. Fueron como 2 años, debe ser de 94 como a 96. Pero luego, ¿qué pasó con ese dinero? Ese dinero se lo quedó el gobierno. Entonces, no lo retiraban. Decía, ¿sabes qué? Cuando tú te pensiones, yo te lo voy a dar. Y oh, sorpresa, si no lo sabemos, no se va a hacer, no nos lo van a dar. Entonces, hay que revisar los que tuvieron SAR en ese tiempo porque es algo que se puede regresar y si no, pues ya se lo quedó el gobierno. Entonces, chequen en esos años, debe ser del 93 al 90 pues en los años que se hizo la migración de la nueva ley, en su nómina debió aparecer el SAR. Si alguien tuvo el SAR, se puede recuperar a través de la FORE, pero es importante que tengamos algo con que comprobar el SAR. Dice, si por internet tengo contratiempo para dar de alta en la unidad médica familiar el derechohabiente, ¿tiene que ir personalmente? Sí, tendría que ir. Y es bastante sencillo, O sea, nada más van con su acta de nacimiento, su comprobante de domicilio, su alta del IMSS, y con eso, original y copia, los dan de alta en su unidad médica que les corresponda. Es bastante sencillo, No se preocupen tanto por eso. Dice, se hace directamente con la FORE o para lo del SAR y es hasta que se pensione la persona. Sí, es hasta que se haga
el trámite de la pensión y directamente la FORE nos puede hacer ese trámite. Entonces, pónganse muy listos con el SAR. Y también del Infonavit, la FORE tiene la opción, por ejemplo, si ustedes usaron un crédito, lo terminaron de pagar, ya no le deben al Infonavit, pero ese Infonavit, pero ustedes siguieron aportando al Infonavit, al Infonavit y al Infonavit, hay un fondo que tienen para su vivienda. Entonces, eso se puede recuperar a través de la FORE. De hecho, cuando tengan cuando vean su estado de cuenta de la FORE, van a ver que ahí viene una parte que se llama aportaciones al Infonavit. En ese aportaciones al Infonavit es lo que se les fue rezagando de esas aportaciones que no usaron, pero que sí son suyas. Entonces, también ahí se puede recuperar lo del Infonavit. Otro supuesto es, ¿sabes qué? Yo nunca usé mi Infonavit, yo lo tengo libre, nunca saqué una casa, nunca saqué un crédito, nunca hice nada. Entonces hay que recuperar el Infonavit y el Infonavit se puede recuperar a través de la FORE. Les recomiendo más que lo tramiten a través de la FORE que del Infonavit. ¿Por qué? Porque la pensión del IMSS pues va al IMSS y luego la FORE pues tiene que ser en la FORE, pero la FORE nos hace el trámite en el Infonavit y es más fácil porque ellos ya van a tener todos nuestros datos y nuestro trámite y ellos lo pueden recuperar de una manera, digamos, más fácil. Ahora sí, a ver, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿a qué edad se pueden recuperar las aportaciones? Las aportaciones de la FORE, pues hasta que nos vayamos a pensionar, igual las del Infonavit, porque lo demás, o sea, si estamos, no sé, tenemos 50 años y queremos sacarlo de la FORE, solamente nos van a dar algún préstamo o algún fondo que tengamos ahí aparte, pero si no va a ser hasta que nos tengamos que pensionar. Dice, tengo una pregunta, ¿por qué el IMSS no le avisa al Infonavit la baja del trabajador por pensión dictaminada? Por incompetentes. No hay otra, no hay otra, digamos, otra razón. El IMSS tiene la obligación de dar los avisos al Infonavit. Si dan, por ejemplo, ¿dónde damos las altas? Bueno, las altas y las bajas, las modificaciones de salario, las hacemos por el IMSS y el IMSS le manda su base de datos al Infonavit y entonces cuadramos datos. Al tener un dictamen por pensión, el IMSS está obligado de avisarle al Infonavit. Entonces, si no le avisa, es por incompetentes. Entonces van a tener que llevar una copia. De hecho, lo tendrían que hacer porque la propia FORE te va a pedir el dictamen por pensión, mismo que debería de tener el Infonavit. Digo, se me hace raro, pero si no lo hacen es por incompetencia. Bueno, continuamos con nuestro curso y vamos a ver lo que es la pensión por viudez. La pensión de viudez se otorga a la viuda, esposa y a falta de esta la concubina del asegurado o pensionado fallecido en los seguros de riesgo de trabajo, invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada o vejez. Solo a falta de la esposa tendrá derecho a recibir la mujer con quien el asegurado o pensionado vivió como si fuera su esposa durante los 5 años que procedieron inmediatamente a su muerte o con el que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas, ninguna de ellas gozará de la pensión. Aquí es bien importante temas de pensión por viudez. Ahorita el IMSS tuvo bastantes, como les digo, el COVID, pues desgraciadamente murió mucha gente que tenía seguro, por lo tanto, pues se solicitaron muchas pensiones por viudez. Aquí el punto es que si hay una esposa, ella va a tener el derecho como tal. Ahí no hay pierde. Tenemos un acta de matrimonio, entonces hay una viuda, ella va a tener el derecho. Pero ¿sabes qué? Nosotros vivimos 20 años en unión libre, nunca nos casamos, pero tuvimos hijos. Entonces hay un concubinato. Aquí hay dos supuestos para el concubinato. Nos dice la propia ley que si vivieron como esposos durante los últimos 5 años, entonces ahí existe, se da por hecho un concubinato. Tuvimos concubinato, pero no tuvimos hijos, con los 5 años comprobables podemos acreditar el concubinato. Tuvimos hijos,
Con eso se acredita el concubinato. Nada más que siempre y cuando ambos hayan permanecido libres de matrimonio. No pueden llegar a decir, ¿sabes qué? Los dos estábamos casados con distinta persona, pero vivíamos juntos, él y yo. Pero él tenía a su esposa, yo mi esposo. Ahí no se acredita el concubinato, ahí ya es otro tema, ya es un amaciato, ya estamos fuera del supuesto del concubinato. Si el señor muere, tenía una esposa, otra concubina y otra concubina y tenía hijos, no aplica para ninguna. Entonces, en este tema sí se tienen que poner muy listos con esa parte, porque pudieran llegar a perder la pensión si hay alguno de estos supuestos. Importante también, si se puede, la concubinato se puede acreditar mediante un juicio de jurisdicción voluntaria, en donde se solicite al juzgado y se demuestre que sí vivían juntos y que ambos estaban libres de matrimonio, con una carta de no matrimonio que la extiende el registro civil y se va a un juicio de jurisdicción voluntaria para acreditar el concubinato. Pero si tienen hijos, con tener hijos ya estamos dentro del supuesto del concubinato. Voy a leer las preguntas porque si no se me van juntando. Dice, tengo un trabajador que se enfermó de esquizofrenia, le dieron incapacidad parcial, ya después de 5 años le dieron incapacidad definitiva. Sí, de hecho le debieron de ver la parcial durante un año, luego durante otro año, y así revisarlo, y si había la misma situación por la que estaba enfermo, pues le dan la incapacidad definitiva. Dice, tengo 57 años y el día de ayer pedí mi estado de cuenta a la FORE y me lo emiten en cero. Hay que hacer una aclaración con la FORE, porque probablemente, miren, cuando gobierno cuando dice, sabes que yo no voy a poder con el retiro, manda a la FORE, y la FORE solamente era Banorte. Y luego Banorte dijo, no, yo tampoco voy a poner, y también por muchas cosas las delegan a otros bancos, a otros entes financieros, pero sin decir, o sea, fue como a sorteo, a lo mejor a usted le tocó en Banamex, a usted en Bancomer, a unos en Coppel, chalá, pero nada más mandaron como los nombres, la base de datos. Entonces hay que ver dónde está su pensión, si está en ceros, ver de dónde proviene su pensión y que las otras le manden los fondos que le corresponde. Ese es un trámite que se tiene que hacer directamente en la FORE. Quieren cobrar sus aportaciones del Infonavit, hay que hacer una aclaración en Infonavit y presentar el dictamen por pensión, me parece que fue la pregunta, para que ya lo den de baja y ya no cobre nada, y cancelar esas aportaciones con el propio dictamen. Si tengo la modalidad número 10 del IMSS, ¿puedo comprar la modalidad 40 para mejorar la pensión? Pues es que no tendría mucho caso que tuviera las dos, porque va a aportar solamente en la 40, pues tendría que irse mejor a la 40. La 40 es la mejor, para pensión es la mejor. ¿Qué requisitos vamos a tener para la pensión por viudez? Que al momento de la muerte el asegurado haya tenido un mínimo de 150 semanas de cotización. Quiere decir que el trabajador tenía que estar vigente de sus derechos. Ese es el siguiente requisito. O sea, que hubiera estado dado de alta con un patrón dentro del régimen obligatorio o de pensión. Si fue un riesgo de trabajo, no se requiere dicho periodo de cotización. O sea, que si es enfermedad general y fallece y tenía 100 semanas cotizadas, no va a aplicar la pensión. Pero si es riesgo de trabajo, aunque haya tenido un día, nos va a aplicar la pensión. ¿Qué vamos a necesitar? Acreditar el vínculo matrimonial en el caso de la esposa. En el caso de la concubina, acreditar la relación de concubinato. Esto no es tan sencillo. Para acreditar la relación de concubinato, luego el seguro se nos pone medio rejego. Entonces, por eso les digo los requisitos. Si tienen un hijo, no hay problema, ahí se acredita. Y otra es con los domicilios, que tuvieran los mismos domicilios también, o de plano una jurisdicción voluntaria donde se presenten los testigos de que sí vivían en concubinato desde siempre. Que el asegurado haya tenido 150 mínimas semanas de cotización y se encontrara vigente, ya sea en el régimen obligatorio o de pensión.
Tratándose del fallecimiento del asegurado derivado de un riesgo de trabajo, se requiere el dictamen de incapacidad permanente o de función por riesgo de trabajo, el ST3. Ese no lo va a dar el IMSS. Ese ya es cuando hay un fallecimiento por riesgo de trabajo. Si el asegurado fallecido gozaba de una pensión de incapacidad permanente y muere por causa distinta a un riesgo de trabajo, será necesario acreditar las 150 semanas de cotización que hubieran causado la baja. Ahora, pensión por orfandad. Vamos a tener la pensión por orfandad. Esta se otorga a los hijos de hasta 16 años del asegurado o pensionado fallecido. Es requisito para el otorgamiento que al momento de la muerte haya tenido un mínimo de 150 semanas cotizadas. Igual, riesgos de trabajo no nos va a aplicar este supuesto. Fallecimiento del pensionado y también que haya estado vigente de sus derechos. También la orfandad también puede ser a los hijos de 16 años o también puede ser a los hijos incapacitados. Se tendría que demostrar que un hijo tiene alguna enfermedad que va a ser permanente y que ya no se va a curar de esa enfermedad, entonces puede haber ahí una pensión por orfandad. Continuamos con la pensión por invalidez. La pensión de invalidez en el régimen de la Ley del Seguro Social del 73 se otorga cuando el asegurado se haya imposibilitado para recuperarse mediante y tener un trabajo, un salario superior al 50% del recibido por el último año de trabajo, siempre que la imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no laboral. Para el régimen de la Ley del Seguro del 97 existe invalidez cuando el asegurado se haya imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual al que venía desarrollando un salario superior al 50% del recibido durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no laboral. Esa es la pensión que me preguntaban hace un momento de una persona que se había enfermado. Vamos a ver los requisitos. Los requisitos son que el asegurado se encuentre vigente o dentro de un periodo de conservación de derechos al declararse el estado de invalidez. Para el régimen de la Ley del 73, que al declararse la invalidez, el asegurado tenga acreditado el pago de 150 semanas cotizadas. Para el régimen de la Ley del Seguro del 97, que el asegurado tenga acreditado el pago de un mínimo de 250 semanas semanales, cotizaciones, a la fecha en que se dictamine el estado de invalidez. O bien, si el dictamen determina una evaluación del 75% más, se va a requerir que tenga 50 semanas de cotización. Para este tipo de pensión vamos a necesitar un ST4, que nos lo va a expedir los servicios médicos institucionales que acrediten el estado de invalidez del asegurado y lo tienen que hacer directamente los de salud en el trabajo. Esta pensión no es tan sencilla porque el punto es que se acredite y eso no lo van a acreditar los de salud en el trabajo. Entonces, los de salud en el trabajo nos van a poner N cantidad de pretextos para no darnos esta pensión. Tengo ahorita el caso de un trabajador que perdió el ojo y su actividad era de chofer. Entonces, aunque no haya un dictamen, por criterio, sabemos que ya no va a poder trabajar y aún así le están poniendo trabas para darle la pensión por invalidez. Y fue un riesgo de trabajo. Entonces, estas van a ser de las pensiones que más nos cueste trabajo hacer los trámites por los temas de dictamen de salud en el trabajo. Dice, en la pensión por invalidez temporal por 2 años podemos darlo de baja como patrón siempre y cuando persista. Acuérdense que la pensión por invalidez vamos a tener un proceso, o sea, nos van a dar incapacidades. Si las incapacidades exceden más de un año, nos van a dar una incapacidad temporal por 1 año. Entonces, ese año, al terminar ese año, el seguro, el salud en el trabajo lo va a revisar. Si persiste y todavía está igual que como lo revisaron hace 1 año, le van a dar incapacidad por otro año. Ya van 2. Y después de esos 2 años, lo van a volver a revisar. Si es persistente, si ya no puede trabajar, le van a dar la pensión por invalidez.
pero le tienen que dar el ST4 y ahora sí ya lo pueden dar de baja como patrón, porque ya va a tener su pensión garantizada por invalidez, pero hasta que no tengamos ese documento. ¿Qué es esta? La incapacidad permanente. Existe incapacidad permanente, pensión por incapacidad permanente del asegurado cuando sufre un accidente o enfermedad en ejercicio o con motivo de su trabajo, que implique la disminución de sus facultades o aptitudes para trabajar, que va a ser la incapacidad parcial o la pérdida de sus facultades o aptitudes que lo imposibiliten para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida, que va a ser una incapacidad total. Aquí sí tienen que tener mucho cuidado, pero muchísimo, porque podemos tener un problema no solo con el Seguro Social. Es un tema con la Secretaría del Trabajo, porque aquí me dicen, es un dictamen por 2 años. Durante ese tiempo no lo podemos dar de baja, o sea, va a estar a sujeto a que tengamos ya el ST4 y lo podamos dar de baja, porque si no, entonces nos vamos a meter en un problema con el IMSS por darlo de baja y con la autoridad laboral por no tenerlo dado todavía, o sea, seguimos siendo el patrón, no tenemos, la responsabilidad la va a estar el seguro hasta que ya determine la incapacidad, ya sea incapacidad permanente o incapacidad por invalidez. ¿Qué porcentaje le corresponde a una persona incapacitada en el momento que fallece su padre? Sería la de la incapacidad por orfandad cuando esté incapacitada. Va a ser igual que la de viudez. Va a disminuir, no va a ser al 100%, pero va dependiendo el tipo de pensión que tenía. Dice, muchas gracias, y cuando terminen esos 2 años tenemos que volverlo a dar de alta como patrón. Si terminando esos 2 años y el seguro le dice, ¿sabes qué? Tú ya puedes volver a trabajar, entonces hay que seguirlo teniendo en la plantilla. Ya después veremos cómo lo damos de baja de una manera legal donde no haya problema. Pero si el IMSS determina que ya puede volver a trabajar, de hecho, nunca dejamos de ser su patrón. Hay que reingresarlo a la... Dice, ¿cuáles son los requisitos para darse de alta en modalidad 40? Ahí ya los estuvimos checando. De hecho, les voy a pasar la presentación para que les vuelvan a dar una repasada si hay duda, pero ya los vimos. Para el cálculo del finiquito como prestaciones, toma en cuenta el IMSS. Para el cálculo del finiquito, ¿qué prestaciones toma en cuenta el IMSS? Del finiquito. Ahí no, si me pueden repetir porque no le entendí muy bien la pregunta. La pensión de incapacidad permanente se otorga al asegurado que haya sufrido un riesgo de trabajo, premio dictamen de incapacidad permanente total o parcial para trabajar que derive del mismo emitido por los servicios médicos institucionales. La pensión permanente parcial o total provisional se otorgará por un periodo de adaptación de 2 años. Durante ese periodo, los servicios médicos institucionales podrán ordenar la revisión del estado de la incapacidad. Asimismo, el trabajador tendrá derecho a solicitar la revisión. Transcurrido el referido periodo, se otorgará la pensión definitiva. El asegurado, bueno, aquí los requisitos son que el asegurado se encuentre vigente en sus derechos, que el asegurado haya sufrido un riesgo de trabajo ocasionando la incapacidad permanente total o parcial para trabajar, que la incapacidad para el trabajo haya sido dictaminada por los servicios médicos institucionales a través del formato ST3. Ya tienen el ST4 por 2 años. Bueno, ahí la ley dice que el instituto o el trabajador puede solicitar la revisión para ver si les van a dar ya la incapacidad permanente. Dice, si tengo modalidad 40 y la adquirí en el 19, ¿puedo darme de baja y volver a comprar para mejorarla? Es que no se da de baja. Habría que presentar un escrito donde se puede aumentar. Si tiene, no sé, 10 salarios, hay que presentar un escrito donde se solicite que se quiere dar con más, pero habría que hacerlo al inicio del año. Y bueno, creo que ya ahora sí pudimos terminar todo el tema de lo que es las pensiones. Me agrada que estén preguntando y que puedan podamos ir resolviendo dudas. Digo, no todo lo sabemos, algunas cosas las tendríamos que investigar más a fondo, pero espero que haya sido de utilidad y que puedan aplicar lo que hemos visto aquí
que apliquen para sus pensiones lo mejor que sea para ustedes, porque su retiro va a ser una pensión vitalicia. Entonces, pues inviértanle esa parte para que no se pensionen con el mínimo, porque muchas veces nos quejamos de las pensiones del seguro, que sí son muy bajas si nos pensionamos así, pero si vamos a otro modalidad, podemos mejorar muchísimo las pensiones. Dice, la compré con el límite, pero con diferencia en cuantía en ese momento. Habría que hacer un escrito en el seguro para poderlo mejorar. Dice, es que terminó la incapacidad por 2 años y ahora expiró una incapacidad normal por 28 días, pero el registro ya ha estado de baja. Es que ahí eso está mal. Ya no, o sea, si ya fue por 2 años, ya es pensión o es alta. Entonces, ahí el seguro está mal. Hay que ir directamente al seguro. Y actualmente ya subieron ese rango, nos preocupa un capital. Muchas gracias. Yo les voy a mandar las diapositivas a Juventino y ya él se las comparte. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por sus preguntas. De verdad, a veces me desaparezco un poquito, pero aquí estamos. Somos un gran equipo con Juventino. La verdad es que no sé qué haríamos sin él. Y me da gusto que podamos compartir. Me comprometo, porque la verdad, de hecho, la idea era el de incapacidades. Me comprometo esa parte para poder dar el tema de incapacidades, tipos de incapacidad, ya sea por riesgo de trabajo, por enfermedad general. Toda esa parte vamos a darlo en un próximo curso. Entonces, igual si tienen alguna otra recomendación de algún tema que podamos dar, que estudiemos o que seamos expertos, con todo gusto. Y muchas gracias a todos. Anita, A usted, antes, Juventino. espérame, pero es que te vas y no nos dices dónde te localiza, porque hay gente que pues necesita cosas. Aquí en el chat, pues pon tu contacto y en tu última diapositiva nos hubieras puesto por ahí tu dirección, tus teléfonos y demás, porque siempre va a haber quien tenga dudas y de repente se necesita una asesoría más personalizada sobre un tema de este tipo. Lo que platicas de las pensiones, sí, ok, sí está bien, está muy bien desarrollado, pero yo pienso que es una cuestión muy individual, que debemos Claro. de acudir con el especialista y preguntarle, oye, en mi caso, ¿qué me conviene? Para que me hagan a mí un análisis muy propio y y me den la luz de hacia dónde yo voy a ir, ¿verdad? Entonces, danos tus compárteles, dónde te pueden encontrar, etcétera, y para que te puedan buscar. Sí, lo voy a poner en el chat. Sí. Y de todos modos, mire, le voy a agregar al final de la diapositiva los datos del despacho para alguien que tenga alguna asesoría o algo. Con todo gusto agendamos una cita y les damos una asesoría. Si hay alguna duda o algo, con gusto les damos esa asesoría. De verdad, gracias por los comentarios que me hacen en el chat. Qué bueno que les pareció interesante, qué bueno que les gustó. Por mi parte es todo, que tengan un muy bonito fin de semana. Anita, muchas gracias, que tengas buen fin de semana y nos vemos la semana entrante. Muchas gracias a todos. Gracias.